Bueno, vamos a ver. Voy a intentar explicaros cómo se calcula la nómina, pero antes tenemos que saber cómo está organizada esta nómina para poder después ir paso a paso. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que esta nómina que vamos a ver aquí, o este recibo de salarios, es el que está publicado en el Boletín Oficial del Estado, por lo tanto es, digamos, entre comillas, es el oficial, pero no quiere decir que todas las empresas lo sigan a rajatabla, sino que su organización puede variar. Así que es verdad que tienen que aparecer todos estos datos. Bien, a partir de ahora, la nómina le llamaremos el recibo de salarios, puesto que es el reflejo de los conceptos que está percibiendo un trabajador. Vamos a ver siempre tres apartados: un encabezado, un cuerpo y por último el pie de la nómina. Estos tres apartados van a aparecer en todos los recibos de salario y siempre van a aparecer en primer lugar los datos de la empresa y los datos del trabajador. De entre todos estos datos, lo que a mí me interesa en principio va a ser conocer el grupo de cotización del trabajador, puesto que en este grupo de cotización nos va a decir si el trabajador es mensual o es un trabajador diario. ¿Vale? Los siguientes datos que tenemos que tener en cuenta es el periodo de liquidación. Aquí es, al final, es los días que va a cobrar el trabajador. Aquí no me pondrá el mes. Si es marzo, pues pondrá del 1 de marzo al 31 de marzo del 2020. Y total de días. Y aquí es donde aparecen, o es la primera vez que vamos a tener que saber si es un trabajador mensual o diario. Si es un trabajador mensual, independientemente del mes que sea, aquí va a aparecer 30 días. Y si es diario, pues aparecerán los días que tenga el mes o los días que haya cobrado. Si un trabajador es despedido el día 15, se le va a pagar del 1 al 15, pues total de días 15. Y me va a dar igual que sea grupo 1, 2 o el 11. ¿De acuerdo? Por tanto, recordad que si el grupo de cotización es del 1 al 7, siempre sean 30 días, y si es del 8 al 11, pues los días que tenga el mes. A partir de aquí vamos a ver ya el, el cuerpo de la nómina, es decir, los devengos, que me van a marcar el total devengado, el líquido, perdón, el salario bruto y las deducciones, que son los impuestos, entre otros, ¿vale? Impuestos, anticipos, es decir, minoraciones de la nómina. Ese total a deducir se restará al total devengado y nos dará el líquido a percibir, es el salario neto del trabajador. Vale. En cuanto a los devengos, es decir, qué va a cobrar el trabajador, tenéis que diferenciar dos apartados o dos partes. En primer lugar, vamos a tener unas percepciones salariales y percepciones no salariales. Luego, cuando vayamos a explicaros paso a paso, entraremos más en concreto en qué son percepciones salariales y qué no son, y qué son las percepciones no salariales. Luego tenemos el apartado de deducciones. En las deducciones, como veis, tenemos 5 apartados. Siempre, siempre, siempre vamos a tener, en primer lugar, aportaciones del trabajador a la seguridad social, es decir, los impuestos que paga el trabajador a la seguridad social. Y el segundo puesto, en segundo lugar, los impuestos que paga el trabajador por IRPF, es decir, Hacienda. En tercer lugar, tendremos los anticipos, es decir, si el trabajador ha percibido ese mes un anticipo, por ejemplo, de 100 euros por el motivo que sea, pues sería aquí donde aparecían reflejados. Además, el salario en especie también aparece reflejado en otras minoraciones, en el apartado de deducciones, así como cualquier otra deducción que perciba este trabajador. Si sumamos todas las deducciones, nos aparecería el total a deducir, lo pondríamos aquí, y esta cantidad se restaría al total de vengado, y el resultado nos daría el salario neto, que se aparece en este apartado, en el líquido total a percibir. Vale, si vemos, aquí tenemos que ir introduciendo estos datos, qué cantidades está pagando el trabajador tanto por seguridad social como por IRPF y otros conceptos. Vamos a dejar en principio el apartado 1 y 2, que son los más importantes, ¿vale? Puesto que anticipo, valor de otros productos, otras deducciones no van a aparecer en todas las nóminas. En cambio, el apartado 1 y el apartado 2 sí. Ya hemos dicho en el primer apartado que es el que paga el trabajador en concepto de impuestos a la seguridad social. Va a pagar por 4 conceptos.
contingencias comunes, es la primera, paga un 4,7%. El desempleo, aquí será un 1,60 o 1,55 dependiendo del tipo de contrato que tenga, luego lo veremos. Por formación profesional un 0,1% y las horas extraordinarias. Si las realizase, si no las ha realizado, lógicamente no aparece ninguna cantidad. Por horas extraordinarias vamos a ver dos porcentajes, un 2% si son horas extra por fuerza mayor y un 4,7% si son horas extras normales. Si os veis, coincide las horas extras normales con las contingencias comunes. Y el segundo apartado, el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Esto es una cantidad que pagan los trabajadores según la estimación de los ingresos anuales en bruto. ¿Vale? Este porcentaje lo daré yo en todos los ejercicios. Y es aquí, en el cálculo de la base de cotización, donde vamos a tener el mayor problema a la hora de calcular un recibo de salarios. Bien, estas bases de cotización nos aparecen en el pie de la nómina. Aquí. Este sería el título del pie y es donde aparece base de cotización a la seguridad social y por IRPF. Tenemos que tener en cuenta que en el pie de la nómina va a aparecer tanto las bases de cotización que emplearemos para el cálculo de las deducciones como las aportaciones a seguridad social que realiza el empresario. El empresario, cuando ingresa las cuotas a la seguridad social del trabajador, también incluirá las suyas. Estas aportaciones de la empresa las veremos en otros temas posteriores, entonces ya veremos qué cantidades aporta por cada uno de los trabajadores. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta ahora es cómo vamos a calcular estas bases de cotización. Como veis, aparecen cuatro contingencias comunes, contingencias profesionales, horas extraordinarias y IRPF. Estas son las cuatro bases que tenemos que calcular, que nos servirán para calcular las deducciones. La base por contingencias comunes se emplea para la deducción por contingencias comunes. La base por contingencias profesionales se empleará para el desempleo y la AFP. Y la base por horas extraordinarias para calcular la deducción por horas extras. Y por último, el IRPF para calcular el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF. El problema es que, ¿cómo calculamos esto? Mirad, la base está formada por dos conceptos. En primer lugar, por el importe mensual, es decir, lo que cobra un trabajador al mes, y por la prorrata de las pagas extras. Bien, en cuanto al importe mensual, para calcular la base por contingencias comunes, tenemos que tener en cuenta que se cuentan las percepciones salariales sin contabilizar las horas extraordinarias, más algunos conceptos que sí que cotizan de las percepciones no salariales. Y tenemos que tener en cuenta que no todo va a suponer un aumento de la base de cotización. Por ejemplo, si un trabajador es despedido por un expediente de regulación de empleo, un despido objetivo, y la ley me dice que ese trabajador debería cobrar 20 días por año trabajado y resulta que llegamos a un acuerdo y en vez de 20 le vamos a pagar 24 días, esos 4 días de más sí que sería una percepción, no sería una percepción no salarial, aunque se consideraría salarial. Por lo tanto, lo tendríamos que tener en cuenta a la hora de sumar a las contingencias comunes. Esto ya lo explicaremos de forma más detallada en el próximo vídeo. Simplemente ahora que os quede claro que las contingencias comunes no tienen las horas extra y que se cuentan las percepciones salariales y algunas no salariales, además de la parte proporcional de las pagas extras. Las pagas extras ya dijimos que se pagaban si el empresario podía elegir, si el convenio colectivo le dejaba, podía elegir o bien pagarla mes a mes de forma prorrateada o bien pagar en diciembre y en verano. Una cosa es que yo vaya a cobrar en diciembre y otra cosa es que yo pague los impuestos antes. Yo mes a mes tengo que calcular la parte proporcional de las pagas extras y eso ya lo incluye en la base de cotización. Por lo tanto, yo estoy pagando las bases por las pagas extras mes a mes. Y el día que yo reciba el importe de las pagas extras, que recordar si incluían en las gratificaciones extraordinarias, yo este concepto tampoco lo tendría en cuenta, puesto que yo estoy pagando.
Y después tenemos ya la base por contingencias comunes, profesionales, perdón. Aquí nos va a coincidir, igual que las comunes, pero le sumaremos las horas extraordinarias. Y luego ya tenemos la base por las extraordinarias que coincide el importe, la base va a coincidir con el importe cobrado ese mes en concepto de horas extras. Y la base sujeta por IRPF que sigue más o menos las directrices muy parecidas al cálculo de las contingencias comunes. Y con esto ya hemos visto el recibo de salarios. Pasaríamos ahora a explicaros cómo calcularlo, con ejemplos y qué tenemos que tener en cuenta y qué no tenemos que tener en cuenta.